sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Expertos, y estamos compartiendo con Viviana Barrera desde Colombia. Queremos agradecer enormemente a la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria y por supuesto a su presidente y a todo su equipo, Henry Guío, que de una forma pues muy hermosa ha estado colaborando con nosotros para llevar a cabo estos programas con personas que tienen la condición de retinosis pigmentaria y que tienen un gran mensaje que entregar desde su historia. Viviana, muchas cosas que contar. Así es. Cuéntanos un poco, tú eres neuropsicóloga, eres educadora, con énfasis en educación especial, ¿no? Tienes un gran conocimiento en todo el tema de tiflotecnología. Mezclar la neuropsicología con la educación especial, excelente. Agregar tiflotecnología, la verdad que tienes un conocimiento muy específico e importante para dar apoyo a mucha gente que lo necesita. Tú, como neuropsicóloga, ¿qué te ha tocado trabajar en los últimos años en beneficio de tus pacientes o de las personas que da soporte? Bueno, desde la neuropsicología y desde la educación especial, como tú dices, pues se pueden hacer muchos trabajos en conjunto y en común cuando logramos conectar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cerebro, con el estudio del cerebro, que es particularmente el tema de la neuropsicología, pues empezamos a darnos cuenta que si bien las personas que tienen o no tienen una discapacidad presentan unas diferencias físicas propias del diagnóstico, de la patología que estas personas presentan, pues hay un elemento en común, hay un órgano en común que muy difícilmente puede ser extremadamente modificado, o al contrario, que es tan fácil de, digamos, de estimular, siendo juiciosos pues con los procesos, que permite cambiar muchas realidades y cambiar muchas de pronto habilidades que en el momento se tengan o no se tengan. Digamos que este estudio, esta vinculación que yo he logrado hacer desde mi experiencia, me ha permitido conocer casos de personas que tienen unas particularidades bastante raras, bastante complejas en muchos casos, que no han sido atendidas de la mejor forma porque solamente se concibe a esta persona con discapacidad desde lo que le falta o desde lo que le pasó, desde lo que de pronto en este momento no puede desarrollar. Pero cuando lo empiezas a ver desde un cerebro que funciona, desde un cerebro que puede cambiar, desde un cerebro que tiene miles de neuronas funcionando en pro de suplir esa necesidad, pues así mismo empiezas a darte cuenta que independientemente de la restricción física o de la sensorial o de la de pronto cognitiva que esta persona tenga, pues vas a empezar a hacer mella, podríamos decirlo, claro, cotidianamente en ese cerebro, empezar a generarle nuevos procesos y a permitirle que logre adquirir conocimientos y aprendizajes que antes no tenía. ¿Esto qué permite? Pues que tú puedas ampliar también esta atención no solamente a personas con diagnósticos ya conocidos como los que pues de pronto se pueden determinar en la clasificación de la discapacidad, sino personas con patologías o con alteraciones un poco más fuera de lo común, pero que son bastante frecuentes, como por ejemplo trastornos de comportamiento, como por ejemplo pérdidas de memoria, personas que han tenido podas cognitivas por accidentes cerebrovasculares, muchos casos de niños que por situaciones de traumas o de duelo sin resolver empiezan también a tener estas complicaciones en el ejercicio educativo.
Y empiezas a darte cuenta que este tema del cerebro y este tema de la educación están tan ligados que muchas veces otros factores físicos, psicológicos, sociales, comunicativos de los niños alteran esos comportamientos, alteran esas relaciones y no siempre se logra llegar a una atención adecuada a esta persona porque no entendemos muchas veces cuál es su situación. De pronto no la sabe comunicar, de pronto es una patología que aún no está lo suficientemente documentada, en fin, muchas variables. Entonces esto nos ha permitido llegar a estas personas que no han sido, digamos, de la manera más efectiva atendidas y desarrollar todo un plan educativo y un plan de atención que fortalezca esas necesidades. Importante, la verdad que es súper importante todo esto que nos comentas. Yo tengo una gran inquietud y surge a raíz de comentarios que de manera continua hacen personas con discapacidad, pero también profesionales en torno a lo que es el concepto especial. Tú eres educadora con énfasis en educación especial y siempre escucho a personas con discapacidad que no le gusta que le llamen especial. Hay distintas teorías al respecto y me gustaría por favor que nos dieras tu punto de vista desde lo que significa para ti este concepto especial cuando nos referimos a niños especiales o cuando hablamos de educación especial. Bueno, pues créeme que esta pregunta que no es solamente tuya y de tus conocidos, sino es algo que se ha generalizado mucho por toda esta, como este auge que se ha dado en pro del lenguaje, del uso inclusivo del lenguaje, todas estas connotaciones que se tienen pues del peso semántico de las palabras, claro, de cómo esto también da mella pues en las personas. Pero personalmente y particularmente desde mi postura, yo considero que muchas veces las palabras o las definiciones de esas palabras no tienen tanto peso como sí las acciones. Es importante darnos cuenta que si en el transcurso de estos 10 o 15 años no se ha cambiado el concepto de cómo se refieren a las personas con discapacidad, unas 10 veces es poco. O sea, antes eran minusválidos, inválidos, el ciego, el sordo, el retardado mental, bueno, después que no, que persona con discapacidad, que discapacitado, que después no, que la persona en condición, que porque el contexto. Entonces ahí empiezan a tejerse todo un tema de subjetividades también respecto a las palabras y al poder de las palabras también. Claro. En el tema del concepto de especie, de especial, es algo también muy ambiguo, porque la idea que se podía pretender de pronto desde la creación de la educación especial es entender que existen diferentes formas de aprender, existen muchos modelos educativos que pueden ser flexibilizados para la atención de estas personas que posiblemente tengan una condición de salud o una condición física sensorial diferente. Entonces decían, bueno, pues es especial porque de cierta manera está diseñada especialmente para estas personas. Pero después de estudiarlo con más detenimiento empezaron a darse cuenta, bueno, pero es que en realidad todos aprendemos diferente, todos tenemos interacciones distintas, entonces ¿qué es lo que hace que unos sean especiales y otros no? Claro. ¿Verdad? Entonces es toda una construcción también de la cultura, de cómo se aproximan al lenguaje, de cómo le pueden dar también el peso que se le tiene a la connotación de discapacidad o de especial o de necesidades educativas especiales, en fin, todos estos conceptos que se tejen alrededor de la discapacidad. Y yo creo que es muy propio de cada quien cómo lo quiera asumir. Si bien existen autores que lo sustentan, que se paran en posturas de inclusión, en posturas de integración, que eran las anteriores, digamos que esto puede ser muy propio de la subjetividad de cada quien, pero sí es importante darnos cuenta que muchas veces dejando a un lado estas disputas por cómo se dice o cómo no se dice, o si se dice especial o si no es especial, pues entonces estamos también dejando a un lado las acciones que son las verdaderamente relevantes. Claro. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, a mí no me importa que me digas
si eres especial o cieguito o sordito o enfermito o no enfermito. No, es importante primero que lo trates, ¿verdad?, de una manera que le permita darle respeto, que le permita darle también esa postura de ese sujeto empoderado, ¿sí? Y del tema del lenguaje, pues hablamos ahí poco a poco, de acuerdo a cómo tú también reconozcas esas palabras y qué significan para ti esas palabras. Entonces, yo creo que es algo que se va a seguir generando durante todo el tiempo, que posiblemente es muy difícil que volvamos a cambiar la educación especial y le pongamos otro nombre, porque pues en los currículos de muchas instituciones está así, pero sí también es pensarse en el peso que tiene para mí y para esa persona a la cual yo estoy apoyando, en las palabras, ¿sí? Si son más relevantes mis actos que como le llamo o como le digo. Entonces es importante que podamos identificar que hay un proceso de evolución, un proceso de aprendizaje, incluso un proceso cultural dentro de los conceptos y el conocimiento que debemos de entender, que debemos de asumir, y quizás porque alguna persona le diga de una manera por temas culturales o desconocimiento en concreto, no tendremos que tildarlo de algo por cómo maneja el concepto. Simplemente quizás es lo que tú dices, es decir, quizás a alguien le digas cieguito porque es como ha aprendido, a otra persona le dice discapacidad visual porque ha entendido otras cosas. Lo importante allí, según tu criterio, entonces, ¿qué debería ser el ser de verdad? Bueno, las conceptos o las formas en las que las personas te llaman o digamos que catalogan esta condición en particular, también lo que tú dices tiene mucho que ver con su contexto, con la cultura, con las experiencias. Yo digo que tiene más que ver con esa experiencia que yo he podido tener de pronto con la población y cómo yo he construido ese concepto en relación a la discapacidad, llámese como se llame. Entonces, sí es algo que cambia, que se transforma permanentemente, que posiblemente la primera vez que yo conozca a alguien me diga, es que tú eres cieguito, porque hasta lo dudan en decir, claro, ¿sí? Y luego vas a decir, no se dice cieguito, se dice persona con discapacidad visual. Pero bueno, no es en persona con discapacidad, sino en condición de discapacidad. Entonces empiezan como a tener esos mismos duelos, digo claro, yo, esos mismos debates en sí mismos de que el significado de esa palabra y cómo yo también puedo aportarle a esa construcción de ese concepto. También me parece supremamente relevante, y creo que algunas personas no lo han tomado así, y es que las personas con discapacidad son las primeras, digamos, educadoras en su contexto, sí. ¿Sí? Somos quienes debemos empezar a decir, hey, mira, esto se dice así, no de esta otra manera, el concepto ha cambiado, pero todo es dentro del marco del respeto, ¿verdad? Y dentro del marco también de comprender las experiencias de los otros y acercarnos al conocimiento, más no decirle, es que así no se dice, es que usted no sabe, no, sino siempre llevándolo precisamente a que haga sus propias construcciones semánticas y empiece a manejar el lenguaje de la manera que también lo reconozca y lo entienda. Es importantísimo. Qué bueno, la verdad, que podamos llevar este mensaje y que la gente pueda entender un poquito de todo este proceso de evolución que llevan los conceptos y el trato. Al final es lo que dices, cada persona pues también debe hacer su aporte desde cómo difundir esa condición que tiene, aunque en muchos casos la misma persona quizá no ha recibido la orientación necesaria, pero ¿quién más que la persona para entender cuál debe ser el trato adecuado y para informar de cómo quiere que le llamen o cómo quiere que le digan? Así es el protagonista también. Claro. Tú eres tiflóloga, tú tienes conocimiento en temas de tiflotecnología. ¿Le podríamos decir a la gente qué es la tiflotecnología? Claro que sí, bueno, todo lo que tiene relación o que tiene también este prefijo, podríamos decir, de tifloeducación, tiflotecnología, tiene que ver con todas las adaptaciones o las flexibilizaciones que se dan en torno a las personas con discapacidad visual.
Particularmente en el término de tecnología, pues se refiere a todos estos aditamentos técnicos y tecnológicos, ¿verdad?, que se han venido desarrollando en pro de facilitar el acceso a la comunicación y a los procesos convencionales de la vida diaria de las personas ciegas o con baja visión. Entonces, siempre está relacionado con la discapacidad visual en particular, con los ciegos, con los baja visión, pero en el sentido de crear herramientas, de cambiar de pronto las cosas que ya existen y adaptarlas a estas personas de tal manera que estén pensadas para ellos. Esto es más o menos lo que se trata la tiflotecnología. Tú desde la fundación apoyas con herramientas tiflotecnológicas, tiflotécnicas, ¿no?, para que también personas con baja visión o ceguera puedan generar procesos de autonomía o independencia. Claro que sí, nosotros aquí de hecho tenemos varios chicos con discapacidad visual, muchos de ellos también asociados a autismos, a diagnósticos cognitivos, a diagnósticos también de audición, físicos. Entonces la discapacidad visual se ve como ese centro en este momento de la adaptación en cuanto a tecnologías y técnicas para luego abordar las otras condiciones asociadas, o en los casos de los chicos que solamente tienen discapacidad visual. Entonces nosotros manejamos lectores de pantalla, manejamos aproximaciones a obviamente las herramientas web, las herramientas tecnológicas, las partes más técnicas como la escritura, la lectura en braille, con el sistema de lectoescritura adaptado en macrotipos para las personas con baja visión. Manejamos obviamente también máquina Perkins para los chicos que de pronto no logran aproximarse a la regleta y el punzón. Manejamos también adaptaciones en el caso de las personas visuales con asociaciones de restricción en la movilidad. Cómo podemos nosotros también flexibilizar el punzón, flexibilizar la herramienta, la lupa, XY, lo que esta persona necesita con aditamentos desarrollados para que se pueda desenvolver autónomamente. Les enseñamos obviamente técnicas de la vida diaria que también les permitan desenvolverse en la cocina, en la casa en general, con sus labores personales, teniendo una vida social, desarrollándose también en el entorno social externo, como coger un bus, caminar en la calle. Claro. Ahí pues entra todas las herramientas de movilidad, el bastón, las personas que usan perro y lazarillo, en fin, digamos toda una serie de cosas que ya existen, ¿verdad? Y otras tantas que tienen que ir siendo adaptadas de pronto por condiciones adicionales, además del tema muy importante que es la flexibilización de las herramientas pedagógicas y de la didáctica. Entonces, juegos adaptados, ¿verdad? De pronto todo el tema de estudio que se requiere también para que ellos puedan acceder a la información física, como los escáneres, en fin, todas estas herramientas que les permitan mejorar su aproximación al conocimiento y tener una vida independiente. Buenísimo, la verdad es que tú has dedicado tu vida al conocimiento y a la formación en beneficio de las personas con algún tipo de necesidad. Así es, ya muchos años trabajando con la comunidad. Qué bueno, tú eres una mujer joven, de hecho, tienes aproximadamente unos 250 años de edad y... Muy joven, para que veas. No, te digo, lo que pasa es que mucha gente se pregunta, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Entonces le digo, 250 años. La verdad es que hace ya 2 siglos que Viviana ha estado compartiendo con la gente y dedicándose a todo esto. Viviana, tú tienes retinosis pigmentaria. Así es, retinosis pigmentaria un poco agresiva, digo yo. Naciste con retinosis pigmentaria. ¿A qué edad identificaron que tenías la condición? Bueno, digamos que descubrir que tenía este diagnóstico fue bastante complicado, bastante demorado, pero tuve unas ventajas y fue que
mi familia se interesó desde muy pequeña por entender qué era lo que estaba pasando. Digo yo que es una retinosis pigmentaria un poco agresiva porque empezó a manifestarse desde los primeros meses o años de vida, ¿verdad? Entonces, esas condiciones a veces diferentes en las que uno se desarrolla en la casa, que empieza a chocarse con las cosas, empiezan a generar dudas en los padres, decir, bueno, pero ¿y por qué pasa esto? Normalmente el acceso a la salud en esas condiciones de primera infancia, pues es difícil un diagnóstico inmediato, porque en un niño tan pequeño es complicado poder decirle qué puedes ver o qué no puedes ver, ¿verdad? Claro. Entonces se demoró un poco, más o menos a los 4 años empezamos como a ver la luz, digo yo, de empezar a entender qué era la retinosis pigmentaria. Además era una época, hace, como tú dices, 2 siglos, en donde no había muchas personas con discapacidad visual por producto de la ARP. Entonces era bastante raro, era bastante también raro encontrar una niña tan pequeña, ¿verdad?, con ya tantas síntomas de pérdida visual. Entonces eso generaba como bastante inquietud en la comunidad científica, hasta que logramos encontrar una médico, ella ya falleció hace algunos años, que se interesó muchísimo por el caso y empezó a explorar más allá, y hasta que descubrió qué era lo que en realidad pasaba con Viviana, y fue el diagnóstico de precisamente una retinosis pigmentaria pues prematura en este caso, porque estaba muy pequeña, y pues ya como con todas las implicaciones que se van alrededor de eso. Claro, es decir que empezaste a vivir la baja visión ya desde temprana edad, tu familia identificó la condición y empezó a darte un apoyo ya puntual. Así es, es muy común antes de hablar desde edades mayores, pero en la mía sí fue muy, muy pequeña y se reconoció desde muy temprano también para poder apoyarme. Antes de continuar con esta historia, me quiero ir con una pausa muy, muy breve, y en esta pausa vamos a decirle a la gente a través de este mensaje qué es la baja visión. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.